Este es el iPhone 13 Pro y este es el iPhone 13 Pro Max y llevamos un par de semanas usándolos como móviles principales y tengo claras tres cosas. La primera es que son móviles que podemos decir que están en precio si los comparamos con el resto de la gama Premium. La segunda es que el iPhone 13 Pro es el mejor iPhone del año y el más completo, el mayor avance, desde el iPhone X o el iPhone X. Y es precisamente lo que creo que debería haber sido el 12 Pro el año pasado. Y la tercera es que las cámaras, aun con sus cositas, me sigue flipando y más ahora que se puede imitar tanto a los Pixel como a los móviles de Samsung. Apple, y voy a decir Apple porque es como se dice en España, ha sido tremendamente continuista esta generación. Es algo que ya veremos más a fondo en los análisis de los iPhone 13 y 13 mini y que, bueno, en los Pro se traduce en un diseño calcado a la generación anterior. Son un poquito más gorditos y pesan algo más debido al mayor módulo de cámara y la batería también es un poquito más grande, pero seguimos teniendo prácticamente las mismas dimensiones. Este iPhone 13 Pro tiene 6,1 pulgadas y me parece muy cómodo en la mano. No es compacto ni de broma, pero es asequible y en el día a día no sientes que tienes un trasto enorme entre las manos. Los materiales son excelentes y Apple vuelve a jugar con el acero inoxidable en los laterales y una trasera de cristal que tiene acabado mate. No se quedan las huellas y el tacto es más agradable que en el acabado brillo de sus hermanos los iPhone 13, pero bueno, al final todos llevamos una funda y la de estos modelos son muy premium con los botones metalizados y el reborde para proteger las cámaras. El iPhone 13 Pro Max es exactamente igual, pero este sí que es un poquito mastodonte. Tiene 6,7 pulgadas, que es algo que ya hemos visto en otros móviles Android, pero la diferencia es que los Android suelen ser algo más alargados y este es más ancho debido a la pantalla de 19,5 novenos. Esto evidentemente es cuestión de gustos, pero no me siento cómodo con el iPhone 13 Pro Max en el día a día. Es demasiado grande, abulta muchísimo en el bolsillo y con funda es aún más aparatoso. Y siempre me da la sensación de tener un iPad mini entre las manos. Pero bueno, al final es algo totalmente personal que podéis compartir o no. Lo que creo que es más objetivo es que el nuevo notch no cambia absolutamente nada en estos modelos. Sí, es un 20% más pequeño, algo que Apple ha conseguido sacando el auricular de llamadas del notch para colocarlo junto al borde de acero. Así es algo más chato por los laterales, pero también un poco más alto y también más intrusivo en vídeos y en juegos. Además, algunas aplicaciones dan errores de compatibilidad con este tamaño y hemos tenido superposición de elementos en la parte superior. Y como digo, la experiencia es idéntica a la de estos últimos años porque no han llenado ese espacio vacío con absolutamente nada, ni siquiera el número de porcentaje de la batería. Y hablando del notch, justo encima está el auricular de llamadas, que es el segundo altavoz para un sonido estéreo que tampoco vamos a poder personalizar por software, pero que me parece uno de los mejores del año. Es bastante rotundo, tiene unos buenos graves y además el volumen se puede subir hasta el 80% más o menos sin que empiece a distorsionar. Tú no puedes proteger. Pero bueno, si hablamos de la pantalla, aquí sí tenemos novedades y la verdad es que son muy bien recibidas. Tenemos un panel OLED XDR con una resolución que arroja 460 píxeles por pulgada en el 13 Pro y 458 en el Pro Max. Se ve muy bien en todas las situaciones y como es costumbre no vamos a poder toquetear ningún aspecto del perfil de color, ya que el panel viene calibrado de fábrica y lo cierto es que me gusta mucho. Apple suele hacer muy buen trabajo en este aspecto y tanto para juegos como para vídeos el panel es una absoluta gozada. Más allá del brillo, que tiene una media de más de 2000 luxes y estas características que hemos comentado, tenemos el tema de la tecnología LTPO. Básicamente es un panel con refresco variable que lo adapta desde los 10 Hz hasta los 120 Hz en función del contenido que estamos reproduciendo. Si estamos viendo una foto, por ejemplo, baja al máximo la frecuencia y acelera un poquito cuando hacemos scroll, se pone a 30 Hz si estamos viendo un vídeo a esa tasa de refresco y bueno, pues ya me pilláis. Se ha descubierto que algunas aplicaciones tienen algunos problemillas para ponerse al máximo a esos 120 Hz, pero la verdad es que Apple ha hecho muy buen trabajo al añadir varios escalones de escalabilidad, por llamarlo de alguna manera, y a la hora de decidir que sea el sistema y no tanto la aplicación la que gestione todo esto. Este refresco variable además ayuda a cuidar la batería que por fin crece en todos los modelos del iPhone 13 y el 13 Pro Max es el que más os va a durar, llegando hasta las 8 horas de pantalla, algo que me parece bastante buena autonomía. Por su parte, el 13 Pro se queda en unas 7 horas de media y me parece muy buena autonomía y se puede alargar un poco más si fijamos el refresco adaptativo a 60 Hz. Eso sí, no vais a encontrar la opción en la configuración de la pantalla
sino en la configuración de accesibilidad, que es algo que no llego a entender. Pero bueno, quitando esto, la carga sigue siendo el punto flaco de los iPhone y no tenemos cargador cuando otras compañías te incluyen el de 65 o 120 vatios. Pero además es que tenemos unos tiempos de carga bastante dilatados de 80 minutos para el Pro y de 98 minutos para el Pro Max. Es algo que urge cambiar y bueno, Lightning también estaría bien quitarlo de la ecuación para el año que viene. Y evidentemente es compatible con carga 15 vatios por MagSafe y a 7,5 vatios en carga inalámbrica con el estándar QI. Y en el interior, lo cierto es que las cosas siguen siendo más o menos igual. Y es que el A15 es más potente que el A14 y más rápido que el resto de SoC de la competencia, pero en el día a día no he notado ni esa superioridad ni esos 5 núcleos de GPU, porque realmente el A14 ya iba muy bien y porque iOS 15 está muy bien optimizado. Al ser un sistema tan cerrado, todo está muy polido y aunque no es personalizable en absoluto, iOS 15 tiene cositas muy interesantes como los distintos espacios de concentración o las nuevas notificaciones que se agrupan de una forma que me gusta más. Si vienes de un iPhone, sigue siendo un iPhone, y si vienes de un Android, te ibas a tener que acostumbrar igual, así que bueno, tampoco tiene demasiada importancia. Pero es un sistema que sigue siendo muy estable. Pero vamos a las cámaras, porque no es que sea un salto tremendo, pero siguen siendo de las mejores cámaras del año. Tenemos 3 sensores de 12 megapíxeles, uno para el principal, otro para el gran angular y otro para el teleobjetivo. El tele la verdad es que me ha gustado y tiene 3 aumentos y estabilización óptica. Es nítido y me resulta pues muy bueno tanto para retratos como para el modo cinematográfico del que hablaremos más adelante, pero se queda corto para fotografiar elementos lejanos y es algo que la competencia tiene mucho más trabajado. El gran angular es una sorpresa de día porque los resultados en este nuevo sensor con apertura f1.8 son excelentes tanto en nitidez como en color. De noche y en interiores, eso sí, el rendimiento baja un poco y aparece ruido en situaciones extremas, así como destellos no deseados en algunas farolas y algunas texturas tipo acuarela. Este gran angular además nos permite utilizar ese modo macro que se activa automáticamente cuando nos acercamos a unos 10 centímetros del objeto y que no podemos desactivar. Es muy notable el paso de una lente a otra por la profundidad de campo, pero no hay ningún indicador en pantalla que nos diga que estamos en el modo macro. Apple va a lanzar una actualización que permitirá activar el macro manualmente, pero no entiendo, la verdad, por qué no está incluido algo tan básico de inicio en el sistema operativo. Y bueno, los resultados son buenos y me gusta, aunque no está al nivel del telemacro de Xiaomi, que me parece una de las mejores implementaciones de un macro en un teléfono móvil. Y llegamos a un sensor principal que es enorme y que tiene estabilización en el propio sensor y nos va a permitir captar unas imágenes muy cercanas a la realidad tanto de día como de noche y además en interiores. La cámara del iPhone sigue siendo de las mejores para sacar del bolsillo directamente y disparar rápidamente, pero ahora añade una serie de escenas que no son filtros, ya que son ajustes que se aplican a la imagen y no se pueden eliminar a posteriori. Cambian el contraste, la saturación o la temperatura y me gusta porque hay un modo que nos da imágenes más saturadas como las de Samsung o Huawei, y otro en el que aumenta el contraste, que es algo que hacen los Pixel. Este es el modo que más me gusta y se puede cambiar en cualquier momento, pero también lo podemos configurar para que al abrir la cámara pues tengamos el efecto que más nos guste de serie sin tener que volver a seleccionarlo. En el frontal tenemos el mismo sensor de siempre de 12 megapíxeles y bueno, es nítido y creo que tira a unos tonos menos cálidos que en generaciones pasadas, pero la sensación de estar ante una foto un poco cálida sigue ahí. Lo que creo que ha mejorado es el recorte en el modo retrato con la cámara frontal, con el tele y con el principal, y en estos dos últimos pues bueno, tenemos el apoyo del sensor LiDAR. En foto tenemos uno de los mejores teléfonos del año, pero en vídeo tengo claro que sigue siendo el rey, y es que todas las cámaras permiten 4K 60, la estabilización es bestial, así como la nitidez y el enfoque, que me parece muy rápido y reactivo. Como el sensor es muy grande, se produce un buen efecto bokeh natural y es una cámara que está lista para la acción en cualquier momento. Todavía no podemos grabar con el códec ProRes en la aplicación de cámara, pero sí en Filmic Pro, y pronto os enseñaremos cómo es este formato y la barbaridad de espacio que ocupa en el teléfono. Y llegamos al modo cinematográfico, también conocido como el modo retrato para vídeo. No es nuevo porque otros fabricantes Android ya lo tenían, pero es mucho más fácil e intuitivo y bueno, también automático en los nuevos iPhone. Es un modo que está integrado en el carrusel de la aplicación de cámara y es muy sencillo de utilizar. Podemos hacerlo con el 1x o con el 3x, funcionando genial con el telefoto, y lo único que hay que hacer es apuntar a un objeto o persona que queremos resaltar y empezar a grabar. Si queremos mantener el foco, realizamos una segunda pulsación, y si no, cuando haya una persona mirando a cámara, el foco pasará directamente a ella. Como digo, es divertido, es fácil y los resultados, teniendo en cuenta que es software, me parecen muy buenos y va a dar más de una alegría a los usuarios
usuarios más creativos. Eso sí, es solo 1080p y 30 fps. No me molestan los 30 fps porque la estabilización es muy buena y siempre podemos hacer una cámara lenta hasta 24 fps, pero que no sea 4K pues sí me molesta un poquito. Y por cierto, este modo cinematográfico se puede editar en cualquier momento desde la aplicación del propio iPhone, la aplicación de vídeo, y vamos a poder seleccionar el punto de enfoque a posteriori, aunque no lo hayamos seleccionado así en el momento de grabación del propio vídeo. Y aquí el A15 demuestra su poderío porque es un proceso muy rápido y la verdad es que se exporta enseguida el archivo resultante. Y bueno, llegamos al final del análisis y sí, el iPhone 13 Pro no es una gran revolución y de hecho pienso que, como dije antes, es lo que deberían haber sido los Pro del año pasado, sobre todo por la pantalla a 120 Hz, pero tengo claro que está en el podio de los mejores móviles de 2021 porque son terminales muy sólidos. Tienen una pantalla espectacular, gran rendimiento, cámaras consistentes y una grabación de vídeo que para mí, ya os digo, es la mejor del año. Esos serían sus principales valores, así como un sistema que sí es muy cerrado pero sigue siendo muy fiable. Eso sí, tiene cosas imperdonables como un gran angular que está bien de día pero flaquea de noche y una carga que en 2021 me parece vergonzosa, así como ese notch que es más pequeño pero que da exactamente igual. Pero bueno, esperemos al año que viene porque parece que será cuando se lance la renovación en términos de diseño de los iPhone. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!